a mi canal. Bueno, esta vez sí que voy a hacer un pequeño tutorial poco a poco explicándoos algo que me habéis pedido más de uno en el club. Es que cómo hacer para pintar una carrocería que quede chula y que quede bien. Bueno, pues con esta carrocería de Mini, en concreto que la he hecho para Mini Express, he hecho un vídeo detallado en el que os voy a explicar paso a paso cómo pintarla y cómo hacerlo, ¿vale? Como novedad, pues veréis que ya la he situado. Bueno, sabéis que muchas veces en las carrocerías pongo luces LED, pero esto es novedad. ¿Por qué? Porque esta vez no he puesto luces LED normales de diodo. Si os fijáis, son luces LED de tipo SMD. Son muchísimo más pequeños, son mucho más complicados de poder soldar. De hecho, para poder conseguir soldar uno he tenido que quemar 7 o 8, o sea que es bastante complicado. Pero el resultado final es espectacular. Dan más luminosidad, son mucho más reales porque son más pequeñitos con formato cuadrado y el efecto es, ya lo veis, impresionante. Tanto la parte delantera como sobre todo en la trasera. Y además, así como hasta ahora en todos los coches la conexión la hacía directamente en la toma de corriente del propio receptor que da una salida de 5 voltios, estos tipos de LED necesitan más voltaje, con lo cual, ¿qué es lo que he hecho? En vez de ponerlo directamente a la salida del receptor, que cuanto apenas no llega ni a encender, he hecho lo siguiente. Vais a ver, si quitamos la carrocería, como podéis ver, lo he conectado directamente a una pila de 9 voltios. ¿Lo veis aquí? Con una pila de 9 voltios, con un interruptor que enciendo y apago y con un sistema de contacto automático. Es decir, los bordes positivo y negativo van cogidos en los postes de carrocería con muelles. De tal forma que en la parte de atrás de la carrocería podéis ver que donde acaban los terminales positivo y negativo están luego tapados con cinta de aluminio y simplemente es por contacto. Una vez que lo colocas encima de la carrocería, ¿veis? Hace como un efecto de suspensión. Con el muelle se garantiza que aunque el coche vaya botando por la suspensión, siempre tiene contacto, con lo cual los LEDs siempre van a estar encendidos. Y no tenemos que estar poniendo un cable que vaya desde la carrocería hasta el coche. De tal forma que la electrónica se queda cogido ahí y el coche simplemente, la carrocería va a ser colocarla. Tan fácil, ¿lo veis? Se coloca, le ponemos los clips. Veis que además el coche ahora mismo no tiene puesto batería, es decir, no se va a iluminar independientemente de que tengamos carrocería, batería o no en el coche. Y aquí abajo que tengo el interruptorcito, vamos a buscarlo. Clic. Ya tenemos luz y a funcionar, y ya podemos dar los botes que queramos con el coche, que las luces van a permanecer siempre encendidas, sin apagarse. ¿De acuerdo? Pues nada, pues adentro os paso ya el vídeo en el que os voy a enseñar cómo he hecho todo esto. ¿De acuerdo? Venga chicos, saluditos, gracias por ver mi canal, hasta luego. Después de lavar con agua y jabón y secar completamente bien la carrocería, vamos a proceder o bien con una impresora de vinilo o bien con una regla a recortar líneas de vinilo aproximadamente de 1,5 mm a 2. Con eso vamos a hacer toda la delimitación de todo lo que es el dibujo que vamos a hacer en la carrocería, para que con las líneas de vinilo que quedan completamente rectas nos queden perfectamente bien. Otra ventaja que tiene el hacerlo con vinilo en vez de con la cinta de mascarar y recortarlo a mano con un cúter es que primero que las líneas salen perfectamente rectas y que después, una vez colocado el vinilo, si le aplicamos un poquitín de calor con un secador de mano, la ventaja es que se adhiere muy bien a lo que es el plástico de policarbonato de la carrocería y vamos a conseguir que no se filtre pintura por el interior y al quitarla después de pintado y seco, las líneas queden completamente definidas. En este paso podemos ver cómo hemos enmascarado los faros y la parrilla frontal, que va a ir pintada en color cromado. Asimismo, poco a poco vamos viendo cómo vamos tapando las zonas delimitadas con la cinta de carrocero. Aquí tenemos una vista lateral en la que vamos viendo el proceso poco a poco
cómo vamos colocando las líneas de vinilo para a continuación taparlas recortándolo muy fino por encima con la cinta de enmascarar. Seguimos con el proceso y aquí vemos como la parte contraria, en el otro lateral, ya hemos terminado con todo el enmascarado de la carrocería. A continuación, con el plotter vamos a recortar todo lo que son los logos de los sponsors. Importante aquí a tener en cuenta una cosa: cuando vamos a dar la opción de imprimir, tenemos que hacerlo en modo espejo, es decir, tenemos que imprimirlo todo del contrario, del revés, como si lo estuviéramos viendo reflejado en un espejo. ¿Por qué? Porque como lo vamos a pegar por dentro de la carrocería, al darle la vuelta saldrá en positivo. Si lo hiciéramos tal cual es impreso, al darle la vuelta y colocarlo por dentro de la carrocería, lo veríamos en negativo. Bueno, aquí ya le hemos dado la primera capa de color. En este caso ha sido un color amarillo fluorescente, o bien de Tamiya, o bien de cualquier otra marca. Importante hacerlo en 3 o 4 capas muy finas, dejando secar entre capa y capa aproximadamente 20 minutos. Y para terminar, para darle luminosidad, vamos a proceder a echarle color blanco. Como ya hemos puesto una primera capa de pintura especial para carrocería de policarbonato, el blanco no es necesario que sea del mismo tipo de pintura. Es decir, podemos emplear las pinturas estas baratitas de spray que venden los chinos, que cuesta 2 euros, y el resultado va a ser perfecto. Podemos echarle el blanco sin mayor problema. Importante, eso sí, hay que tener en cuenta cuando compremos la pintura de que sea acrílica, porque si es sintética se comerá la pintura de la carrocería que hemos puesto anteriormente y echará a perder todo nuestro trabajo. Aquí ya vemos cómo hemos pintado lo que es la parrilla del frontal en color cromadito. Aquí hemos pintado igualmente en color cromado lo que son los embellecedores del borde de las ventanillas laterales del coche. Aquí podemos ver cómo queda el efecto cromado una vez que se ha secado. Ya hemos llegado al momento en el que tenemos que despegar todo lo que son las letras de los sponsors que hemos colocado y el enmascaramiento del otro color secundario, que va a ser en color negro. Es importante que aquí tengamos sumo cuidado al despegar sobre todo las letras. En el caso concreto, las que son más pequeñitas, hay que hacerlo con un escalpelo muy finito, con la punta muy afilada y con mucho cuidado que al estirar el vinilo no se nos rompa los bordes de la pintura y se estropee un poquito el trabajo. Aquí podemos ver la vista del frontal y del lateral una vez que hemos despegado todo el enmascaramiento de lo que es la pintura negra y donde van todas las letras de los sponsors. Una vez que hemos dejado ya preparado, pues procedemos a pintar en color negro. Lógicamente, eso sí, tiene que ser con negro de pintura para policarbonato. Vuelvo a repetir, o bien Tamiya o bien la otra marca que es más baratita. Aquí vemos como con un escalpelo finito hemos procedido a recortar el film transparente que cubre la carrocería por el exterior, de tal forma que vamos a dejar al aire lo que son los montones donde van colocado el alerón trasero. Lo vamos a pintar en color negro mate con la pintura de los chinos de 2 euros. No sé si os daréis cuenta que en esta foto hay una diferencia respecto a la anterior. Bueno, os la voy a decir. En la foto anterior hemos visto que el acabado negro era brillante y ahora lo vemos mate. ¿Por qué? Porque hemos hecho el mismo procedimiento que hemos hecho con el montante donde va el alerón trasero, recortando, es decir, por la parte superior de la carrocería con el escalpelo y retirando el plástico protector de la carrocería. Para a continuación, con lo que es la pintura de spray transparente mate, o bien de Tamiya o bien de otras marcas, proceder a echarle por encima para que el acabado del negro sea en color mate, destacando sobre el color brillante que va a quedar luego lo que es el amarillo fluorescente. Aquí podéis ver ya la diferencia. En el momento en que vamos retirando los plásticos protectores que tapaban lo que es el color amarillo, vemos aparecer el amarillo fluorescente brillante, haciendo el contraste con el negro mate de lo que es el resto del enmascarado. Bueno, ya hemos llegado al tema de los LEDs. Como os he explicado al principio del vídeo en la introducción, hay una diferencia bastante considerable entre los LED diodo normales convencionales que podemos encontrar en las tiendas de electrónica. Son de alta luminosidad. Estos funcionan perfectamente con la salida de 5 voltios del bec del receptor. Pero sin embargo, estos nuevos diodos LED, que son mucho más pequeñitos, tienen el inconveniente de que necesitan un voltaje mayor, es decir, funcionan con 12 voltios. Con lo que si lo conectamos a la salida de 5 voltios del receptor, pues prácticamente es que no se llegan ni a encender. Solución para poder darles vidilla a estos LEDs, pues en vez de directamente conectarlo al receptor, lo hemos conectado a una pila de 9 voltios, una pila normal alcalina 9 voltios, conectada con sus resistencias con todo igual, y da la suficiente potencia con 9 voltios para que se enciendan. Si en vez de 9 fuese 12 sería ya, vamos, bestial, daría muchísima luz, pero aún así todo
vemos que la cantidad de aluminio que tienen es bastante elevada. Eso sí, son muy delicados a la hora de soldar. Os he comentado al principio que por cada LED que he conseguido soldar y que luego funcionase, me he cargado 4 o 5. Además, si a esto le sumamos que van cogidos en serie de 2 en 2, pues vamos, en total la carrocería he puesto 8 LEDs y me he cargado como 40. Pero bueno, es la primera vez que lo hago, imagino que con la experiencia, poco a poco, con el paso del tiempo, le iré cogiendo el tranquillo y iré quemando menos LEDs para poder sacarle el mayor rendimiento. Aquí podéis ver un conjunto de cómo queda la instalación eléctrica, que va desde la pila de 9 voltios situada en la parte trasera del X-Press, que tiene un hueco en el que encaja perfectamente como si estuviese hecho la medida. Pasamos el cableado, a la altura de donde va el servo encima colocamos un interruptor de encendido apagado de luces y continuamos hasta el frente los cables de conexión negativo-positivo que van anclados en los postes de sujeción de carrocería con unos muelles. Estos muelles, la función que van a hacer, como he explicado en el vídeo de introducción, es que cuando apoyemos la carrocería encima, por la propia presión que ejerce el muelle, no pierda el contacto en ningún momento, debido a los botes que puede pegar el coche por la amortiguación. De tal manera que, estando en funcionamiento, siempre va a estar funcionando las luces sin mayor problema. Bueno, veis, aquí podéis ver con más detalle lo que os he explicado también en la introducción del vídeo. Todo el cableado interior de la carrocería y donde van colocados los bornes negativo-positivo, simplemente luego ya pegados por encima con cinta de color de aluminio para que haga contacto eléctrico cuando lo apoyemos en el muelle que va cogido en los soportes de sujeción de la carrocería. Aquí ya podemos ver la carrocería prácticamente terminada. Tenemos todo lo que es la pintura que hemos hecho en la carrocería, más algunas pegatinas que he hecho que van pegadas por el exterior. ¿Cómo hago esas pegatinas? Pues esas pegatinas las hago con vinilo imprimible. Se venden unas hojas de vinilo, que es como si fuese papel normal, también impresora, en la que imprimimos y bien, una vez impreso, bien podemos darle laca transparente brillante o bien con cinta de embalar transparente muy fina, lo tapamos por encima para proteger lo que es la tinta y solucionado. Se recortan las medidas, se pegan al sitio, se le da un poquito de calor con el secador y acoplan perfectamente porque es vinilo, no es papel. Aquí ya podemos ver el detalle del frontal del coche, ya todo terminado, con las luces encendidas, la parrilla, el detalle del vinilo de los logos, del logo en 3D del frontal de Infiniti, en fin, ya vemos todo cómo va quedando la carrocería ya una vez terminada. Aquí tenemos otra vista desde diferente ángulo, viendo igualmente la carrocería ya terminada. Aquí tenemos vista trasera, de las luces traseras. Fijaros lo que os digo, los diodos LED hacen una luz, un efecto cuadradito muy pequeñito, pero con una luz, la verdad es que espectacular. Quedan muy chulos, la verdad es que sí. Misma vista trasera desde otro ángulo. Aquí he bajado la intensidad de la luz de la habitación para que se pueda apreciar con más detalle la iluminación de los faros. La verdad es que el efecto es impresionante. Otra vez la vista de detrás, pero con menos iluminación. Aquí podéis apreciar dónde va colocada la pila de 9 voltios. Os repito, este es el X3, entonces en la parte trasera tiene un hueco en el que vamos, parece que esté hecho la medida, encaja perfecto. Con un poquito de cinta doble cara la pegamos en el fondo, la acoplamos en la conexión, esta pila y hacia adelante el cableado, sin mayor problema. Aquí tenemos una vista frontal donde van los postes de sujeción de carrocería con los muelles haciendo contacto con los bornes de los cableados que vienen de lo que es el interruptor, que va cogido a su vez a la pila de 9 voltios, para que cuando coloquemos la carrocería, simplemente por el contacto ya funcionan los LEDs. Y por último, aquí tenéis lo que es una foto en detalle donde va colocado el cableado que viene de la pila con el interruptorcito de encendido y apagado de las luces, independientemente de que tengamos o no colocada la batería en el coche. Y nada, esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado y que os sirva un poquito de guía para poder hacer carrocerías chulas y cositas divertidas. ¿De acuerdo? Bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias por ver mi canal. Hasta pronto.